Acá estoy yo con mi mamá en Cachi. Eso no lo mencioné porque es otra historia, pero bueno, organicé el Museo Arqueológico de Cachi en la época de los 70, cuando estaba fuera de la universidad. Ah, que dijiste que cuando Sí, organizaste te fuiste sí, a Cachi lindo, a organizar este fue, museo. acá era en este edificio el primer museo funcionó y ahora está el museo grande del otro lado de la plaza. Y mi mamá me acompañó en ese viaje, que estuvimos como 2 meses, porque registré toda una colección del que era el director, fue el director del museo. ¿Y ellos? Y soy yo con mi papá a los 15 años. Por Dios, mira esa cara. Y se me había ocurrido hermoso. Cortarme el pelo. Respecto de mi infancia, yo soy nacida en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Mis padres eran, por la parte paterna, eran inmigrantes. Mi abuelo catalán, de ahí sale el apellido Tarragó, y mi abuela era alemana, la madre de mi padre. Era gente de trabajo. Mi abuelo era panadero, trajo ese oficio y puso panadería en San Lorenzo. Mi padre tomó ese mismo oficio. Y del lado materno es muy interesante, tal vez hasta por mi profesión. Mi madre era hija de la abuela italiana, la madre era de origen italiano, pero en cambio mi abuelo materno, Máximo, era en el fondo hijo de gente de La Pampa. Mi bisabuela, que yo me acuerdo, yo era chiquita cuando ella falleció, no se sabía la edad que tenía, decían que podía tener 105 años, yo me acuerdo del día en que ya la estaban velando y todo. Máxima se llamaba ella también, vino a caballo a la provincia de Santa Fe a trabajar en la recolección de las cosechas cuando empezaron a extender los alambrados en la provincia de Buenos Aires, porque ella tenía, parece, algo de terrenos, pero no tenía, era analfabeta y no tenía títulos de propiedad. Por eso entre mis abuelos, tanto mi abuelo catalán como mi abuelo nativo, tenían algo muy definido en ese sentido, con distintos orígenes, que sus hijos debían aprender a leer y escribir. Algo extraordinario. Mi padre, entonces, que fue de oficio panadero, supongo que mi abuelo sería de raíz anarquista, porque mi padre era totalmente, no quería saber nada con la iglesia. Fue muy antiperonista, como mucha de la gente de pequeños así obreros que había en la provincia, que después lo voy a retomar por algunas cosas que tuvieron que ver conmigo. Y bueno, mi infancia fue una linda infancia en un pueblo de la provincia de Santa Fe. Fui a una escuela pública, muy buenas maestras, como había en esa época. Solo tuve 2 maestras en todo el ciclo primario. Mi encuentro con los libros, con la lectura, fue en la biblioteca de la escuela. Por ejemplo, me acuerdo muy bien, tengo unos recuerdos muy definidos de primer grado, de ir en el recreo corriendo a buscar cuentitos, y las mismas maestras atendían la biblioteca. De hecho, cuando voy a San Lorenzo ahora, es una biblioteca pública esa. Está en el ángulo de una esquina de la plaza y paso por la biblioteca. Esa fue una experiencia vital y táctil, porque, viste, mover los libros y todo. Y durante mucho tiempo, mientras yo vivía en San Lorenzo, incluso ya estaba estudiando en la universidad en Rosario, siempre acudía a esa biblioteca, la conocía muchísimo, tenía acceso a los estantes. Bueno, por otro, respecto de lo que va a ser luego mi profesión, cosas interesantes, pues pienso.
que mi familia materna era muy grande, había muchos primos, gente del campo, y yo recuerdo eso, las reuniones nocturnas en invierno o en verano que hacía calor afuera, y contando cuentos de aparecidos o de, ¿no? Bueno, y yo recuerdo eso como ahí presente, y que yo a veces me moría de miedo de lo que contaban. Entonces yo creo que en esos relatos, en esas narraciones, ahí entró algo para mí de la inquietud de buscar narraciones o cómo narrar sobre los pueblos, digamos, precolombinos. Y luego algo vinculado con mi padre. Mi padre era muy conversador, pero a la vez muy tranquilo. Y como mucha gente de pueblo de antes, también en el noroeste argentino sigue existiendo esa tradición, se visita el cementerio, se va a arreglar las tumbas de todos los familiares ya fallecidos. Y a mí me encantaba ir con mi padre en una chatita, ¿no?, en la semana, y recorríamos el cementerio de San Lorenzo, que a todo esto es un cementerio muy interesante porque tiene una parte antigua que se inició en la segunda mitad del siglo XIX, casi todos inmigrantes, te digo, ves todos los apellidos, casi todos italianos, más del 90% deben ser de origen italiano. ¿Y qué hacía mi padre? Como les digo, que era conversación. Arreglábamos primero, poníamos las flores, qué sé yo, y después me llevaba caminando por el cementerio y me empezaba a narrar historias de la gente que estaba con su foto, ¿no?, con el tipo de lápidas de la época que tenía, ¿no?, el cuartito ahí, el lugarcito donde se ponían cosas, y entonces me contaba, fíjate, fulano de tal, este era cuchillero, y en los partidos de fútbol, bueno, cosas así. Para mí era extraordinario eso, porque si ustedes piensan, ¿a mí me gustaba ir al cementerio o me gustaba lo de los muertos? No, me gustaba el aspecto de las historias que estaban ahí, de la gente. Bueno, yo creo que esos dos puntos son muy importantes de los desafíos que todavía siento respecto de mi profesión, digamos, que yo podría decir que soy antropóloga, arqueóloga. De esto estamos hablando de la década de los 40, de los 40. O sea, durante la guerra, por supuesto, hay muchas otras cosas que no vendrían ahora, pero que para mí son vitales, vinculado, por ejemplo, con el cine, que el evento fundamental en mi infancia era ir al cine. Mi mamá nos preparaba sándwiches para mi hermano y para mí. Mi hermano me lleva 5 años y nos íbamos al cine desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Y eso para mí es crucial en mi memoria. Y luego, bueno, yo empecé la escuela secundaria en San Lorenzo porque se había creado ya un colegio nacional en ese lapso que yo hago mi primaria. Pero bueno, ahí decidió la familia, un poco yo, que tal vez me convenía ser maestra para tener una posibilidad de trabajo, porque nosotros éramos gente de trabajo, o sea, yo necesitaba trabajar. Y en el 4º año pasé al Colegio Normal número 1 de Rosario, que era muy prestigiado, doctor Nicolás Avellaneda, y ahí terminé, me recibí de maestra. Pero además, bueno, un asunto familiar que ahí me marca mucho y tal vez también va definiendo el recorte hacia mi vocación, es que a final de 3er año falleció mi padre. En el 1953, el 3 de marzo, falleció mi padre, lo cual fue una hecatombe económica para nuestra familia, aparte del enorme dolor. Mi padre era joven, tenía 52 años, pasamos apuros económicos, se nos cayó el horno de la panadería al poco tiempo. Mi hermano dejó de estudiar, estudiaba ingeniería para hacerse cargo. Bueno, y ahí es cuando yo paso a Rosario. Y en Rosario me cruzo o me encuentro con una escuela donde en el fondo era elitista. Ahí voy conociendo todo otro aspecto que yo no había vivido en San Lorenzo, donde había una supuesta horizontalidad, digamos.
había gente que tenía más dinero, el médico, el doctor tal, qué sé yo, pero era todo mucho más tranquilo. En cambio, en este colegio todavía había 3 cursos, A, B, C, A, B, A inglés, B francés y C todos los que veníamos de otros lados. Y a mí me pusieron en C. Bueno, y había una discriminación. Entonces, eso fue muy fuerte para mí, porque yo era buena estudiante, me gustaba, era estudiosa, me gustaba leer, me gustaban las materias. Bueno, y hubo toda una manipulación para quién iba a salir la abanderada. Y eso coincide además en el proceso político con los 2 últimos años de Perón, 1954-1955. Cuando yo me recibo, ahí justo había sido el golpe. Entonces era ambivalente la dirección de la escuela, porque por un lado era elitista, pero por otro lado estaba la presión esa popular o de no discriminarnos. Bueno, y ahí yo participé de alguna manera o fui, no sé, el objeto de una pequeña rebelión a nivel de la escuela de todas mis compañeras, porque hubo manipulación en las notas para que yo no saliera abanderada, para que saliera alguien de A. Y un lío terrible fue. Me acuerdo, yo sufría, pero digo, no, por favor, no hagan eso. No sé si ustedes conocen Rosario, está en una plaza central y hay un edificio precioso. En el primer piso, supongamos, del extremo de una galería, de una calle a la otra, iba a la escuela, arrastraron, me acuerdo, cerraron todas las puertas, arrastraron una mesa por todo el primer piso, que era un lío terrible, en rebelión, porque fue gracioso. Me hicieron sentar sola a mí en el salón y todo el resto del curso afuera para pedir que se revisaran las notas. Y bueno, a mí me emociona ahora, sí, porque finalmente cuando entregaron los diplomas, me dieron la bandera. Me hicieron que ellos entraran con la bandera, me hicieron hablar el discurso de final de curso. Habló una profesora muy bien, ¿no? Rescatando condiciones, y bueno, me acordé de mi padre. Fue un momento muy fuerte. En el último año, me parece que había cursos como en el último, al 5.º año del secundario, ya había lugares donde te orientaban en tu posible interés, ¿no? ¿Qué interés podías tener para estudiar? Y bueno, me salió una cosa muy amplia que más que orientarme me confundió, porque podría haber estudiado arquitectura, podía estudiar psicología, podía estudiar letras, podía estudiar historia, bueno, un montón de cosas. Pero finalmente dije, no, a mí me gusta historia, voy a estudiar historia. Y entonces ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario en 1956 en la carrera de historia, que era una carrera todavía tradicional, no estaba dividida en distintas épocas, digamos, en temática de distintas épocas. ¿Por qué digo? Porque ahora las carreras de historia están divididas en historia antigua, o medieval, o moderna y contemporánea, o latinoamericana. En cambio, en aquel momento era una sola carrera. Para que ustedes se ubiquen, yo estudié 3 años de latín y 2 de griego. Bueno, pero de cualquier manera, desde que entré en el primer año, las introductorias, por ejemplo, introducción a la literatura, introducción a la historia, introducción a la filosofía, me encantaron. Para que se ubiquen, lo que fue la universidad de la década de los 50 al 60 fue una gloria, sobre todo en las universidades del interior, la cantidad de profesores de primer nivel que llegaron a Rosario. David Viñas fue profesor mío en introducción a la literatura, no les puedo decir lo que era. Yo me sentía realmente una persona ágrafa, digamos, ¿no? Yo me acuerdo los círculos que hacía de ubicar la literatura.
la época griega, me acuerdo, y romana, etcétera. Y aparece otro profesor que fue mi maestro, el doctor Alberto Rex González. Él daba en esta materia, en esta carrera general de historia, daba arqueología, prehistoria y arqueología. Y cuando yo fui a las clases y escuché sus exposiciones, yo dije, no, esto es lo que a mí me gusta. Ahí fue una decisión muy fuerte que me ocurrió, digamos, en el tránsito de la carrera. Unas clases increíbles, y entonces pasaron dos cosas en ese lapso, o tres cosas. Por un lado, él ya inició ahí un trabajo arqueológico en Catamarca con la gente de Rosario. Ya había hecho una campaña a la cual yo no fui porque yo no lo conocía, a principios de 1957, a El Alamito, que es una enorme área muy importante de sitios arqueológicos, digamos, del primer milenio después de Cristo, muy buenos, muy interesantes, que descubrió él además. Lo descubrió él haciendo vuelos rasantes, usando fotografías aéreas, todo también súper moderno, ¿entendés? Súper avanzado, porque él venía con toda la metodología que había bebido en Estados Unidos. Pero por otro lado, él empieza a trabajar durante ese lapso que había que reformar la carrera. Y él fue el autor, que incluso no sé si de La Plata también eso no lo sé bien, habría que indagarlo, pero en Rosario claramente él empezó a trabajar con todos los grupos de alumnos para reformar la carrera de historia. Tenía razón, había que hacer especialidades, y él lo primero que dijo, no puede ser que todos los estudiantes de historia estudien lenguas clásicas y después van a hacer historia de Latinoamérica, ¿entendés? Eran 5 años. Bueno, yo perdí esas 5 materias, a mí no me sirvieron después. Cuando yo me cambio a la orientación de antropología, tengo una pérdida importante, o sea, me retraso más de un año, con gran oposición de mi familia todo esto. Mi mamá, y claro, mi mamá decía, vos sos mujer, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a terminar la carrera? ¿En qué vas a trabajar? Bueno, fue un momento difícil. Yo ya trabajé siempre. ¿Haciendo? Bueno, en la escuela normal número 1, después de tanto lío que se armó, al año siguiente, cuando yo empiezo a estudiar en la facultad, con mucho esfuerzo, y viajaba desde San Lorenzo, me llaman para trabajar de preceptora, me eligen por el promedio. Y trabajé como 1 año y medio, creo, de preceptora. Peor, entonces me tenía que levantar a las 5:15 de la mañana. Trabajaba toda la mañana en el normal, y después iba a cursar a la tarde, era cerca, ¿no? Era 5 cuadras, a cursar las materias, algunas hasta tarde, porque ya había empezado la onda esa de gente que trabajaba. Había materias que terminaban a las 9 de la noche o algo así. O sea, muchas veces yo llegaba a 10 o 11 de la noche a mi casa, a San Lorenzo. La figura de mi madre, excelente detrás, pobre, porque ella me esperaba y siempre me apoyó en los estudios, debo decir. Sin ella no hubiera podido hacer esto. Entonces, con lo que yo ganaba, me arreglaba para mis gastos limitados, digamos. Les recuerdo que no había fotocopias, no existían las fotocopias. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Entre la 1, digamos, 2:30 que salía del normal, hasta las 3 que se empezaban las clases, me iba a la biblioteca Álvarez, una biblioteca muy buena, pública, que hay en Rosario. El otro día escuché un comentario al respecto. Es excelente esa biblioteca. Y ahí estudiamos todo, de todas las carreras. También nos dormíamos. Y sí, estábamos cansados. Entonces, la reforma del plan de estudios fue crucial. Porque entonces, a diferencia de las dos carreras que surgen acá, porque miren que surgen todas al mismo tiempo, en Buenos Aires y en La Plata y en Rosario. Acá en Buenos Aires, como lo comentó Eduardo Menéndez, vieron con Bórmida y todo, y ese grupo de estudiantes que apoyan a esa reforma, pero él mismo lo dice,
tuvieron un montón de materias que eran del enfoque, digamos, de Bórmida, de la Escuela Histórico-Cultural. En cambio, Rosario, ¿quién orientó? Rex González. Entonces, nada que ver la orientación. No salió como carrera, fue aceptada como orientación dentro de historia, pero era prácticamente, sí, una carrera. O sea, se hacía un núcleo básico, como todavía se hace en muchos lugares, y después ya derivaban los estudiantes a antigua, medieval, contemporánea, de América Latina creo que ya estaba, o antropología. El planteo, sobre todo de la antropología, que todavía se le llamaba antropología cultural, pero viste, nosotros Redfield, Linton, Gardiner, Ruth Benedict, Margaret Mead, yo leí todo eso, y recién sobre el final de mis cursadas de la carrera leí el libro de Imbeloni, por ejemplo, cuando acá en Buenos Aires empezaban al revés, y un montón de cosas estaban totalmente prohibidas en Buenos Aires. Entonces, en arqueología, por ejemplo, yo leí, y ahí vi un poco también mi postura, digamos, desde el punto de vista teórico, a Gordon Child. El primer libro que yo leí para arqueología fue uno de los libros que sucedió en la historia de Gordon Child, que para mí sigue siendo un libro increíble y que tiene un enfoque marxista. Tiene un enfoque que vos ves que hay todo un contenido de proceso social, de comprender el pasado de otra manera, que no es simplemente ni describir materiales, ni pensar que el hombre se adapta a la naturaleza, o que, bueno, no sé, otros enfoques que todavía siguen operando en arqueología. A mí me gustó eso, porque uno de los problemas que tiene la arqueología y que ha tenido en varios momentos de su desarrollo por distintas corrientes teóricas es una negación de la historia, y no, también la antropología a veces. Es imposible, la arqueología como parte de la antropología, digamos, de pueblos no europeos o algo así, y ahora, bueno, todo combinado con la historia, es un núcleo que no puede, para mi modo de ver, no se puede desarmar, porque la gente que enfrentó, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto, la gente que en el siglo XVI primero enfrentó a los incas, sufrió la dominación inca en el noroeste argentino, y 40 o 80 años después empieza a encontrarse con los españoles, era la misma gente que luego toman los historiadores a partir de los documentos escritos. No hay un corte ahí, como mucha gente todavía hoy trabaja, por un lado la arqueología y por otro lado la historia del siglo XVI y XVII. No es así. No es así. Además, ahora que yo sigo yendo a los valles calchaquíes, veo la gente, ¿viste? La gente actual tiene mucho que ver con ese antiguo pasado. Volviendo a esta etapa de la Universidad Pública Argentina, cada facultad tenía fondos para investigación, a diferencia, bueno, que ahora es un organismo aparte. Entonces, yo fui a la segunda campaña o expedición, como se decía, el Alamito en Catamarca en 1958, y ahí Rex González no estaba porque había viajado a Estados Unidos con su beca, pero quedó a cargo Susana Petruzzi, que fue una de mis compañeras y profesora. Era de mayor edad, ahora falleció hace poco Susana, y Víctor Núñez Regueiro, fueron los que organizaron la campaña, y estuvimos un mes en el Alamito y fue excelente. Para mí fue, digamos, claro, la primera vez que iba al campo y en una excavación en un lugar extraordinario, que todavía siempre decíamos con Víctor que era el lugar ideal para una escuela de campo en arqueología, porque no les puedo decir cómo está conservado todo tapado con mucho relleno de tierra, y se ven las casas, las tumbas, los lugares ceremoniales, muy bueno. Ahí yo aprendí a excavar, pero es notable, fíjense que aprendí a excavar entre compañeros, una cosa colectiva, porque no había nadie sobresaliente que nos estaba orientando en la excavación, porque Rex no estaba.
éramos lo que Rex había enseñado, que Víctor fue transmitiéndonos a todo el grupo de compañeros que fuimos en ese año, y fue muy buena excavación. De hecho, esa excavación fue una de las bases de la tesis de doctorado de Víctor, que la hizo sobre el Alamito, y donde increíblemente yo fui jurado de él, porque él se doctoró después que yo, y entonces bueno, al revés, él tendría que haber sido jurado mío. Y después ya surge un proyecto muy interesante que me parece importante mencionarlo para la historia de la antropología. Entre el 59 al 60 surge un proyecto de un estudio interdisciplinario sobre el Valle de Santa María, en provincia de Catamarca, en base a todo lo que ya se venía haciendo. Entonces se reúnen los profesores de los campos de la historia, de la arqueología y de la sociología, para hacer un proyecto integral que se llamó Estudio Integral de Área Cultural en el Valle de Santa María, y duró bastante. En realidad, ese proyecto, que tuvo financiación de la universidad, les aclaro que era Universidad del Litoral en aquel momento, no de Rosario, la Facultad de Filosofía pertenecía a la Universidad del Litoral. Financió todos los trabajos de campo. En la parte de historia, por ejemplo, participó Nicolás Sánchez Albornoz. Entonces hicieron estudios de registros parroquiales de Catamarca, de Santa María, de distintos lugares. Participaron también de geografía, gente de Buenos Aires, Elena Chiosa, por ejemplo. Y de historia, varios importantes profesores que teníamos. Y bueno, y la parte de arqueología ahí ya la toma el doctor Eduardo Siliano, que había reemplazado a Rex en la dirección del instituto y en las materias de arqueología que se dictaban. Así que en función de este proyecto, yo fui a un montón de campañas entre 1960, 59 en realidad, o en el 58 ya empezamos, entre el 58 hasta el 66. O sea, ese proyecto queda trunco por el golpe militar. Esa formación fue muy importante. Por un lado, casi muy fuera de lo común, yo debo haber ido como a 10 campañas mientras yo estudiaba, ¿entienden? Y campañas largas, de 30 a 40 días, en distintos lugares del valle. De hecho, yo ahora cuando voy la gente me conoce en todo en Santa María, porque yo después de irme a Ecuador, cuando volví, retomé ese lugar como área de investigación. Y hay gente que yo conocí en aquella época, hay muchas experiencias, muchas anécdotas, por supuesto, casi todas mujeres en el trabajo de campo, dirigiendo hombres. Yo fui la primera antropóloga mujer que se egresó de Rosario, y en arqueología además. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a ir el Alamito, no se usaban pantalones, no se usaba para la calle pantalones, estaba totalmente mal visto. Y sí, nosotros en el campo llevábamos pantalones porque era imposible trabajar, ¿no? Pero no existían los jeans ni nada. Y en Santa María todavía no había jean. Usábamos otros pantalones, era una cosa, íbamos con cualquier cosa que teníamos por ahí, ropa suelta, pero nos respetaron siempre. Algo pasaba, ¿no? Algo pasaba entre el grupo nuestro de mujeres, porque en estos, algunos de los viajes iba Siliano a cargo, un hombre, pero todo el resto éramos casi todas mujeres. Había 2 o 3 compañeros hombres, nada más. Algo pasaba en esa relación o distancia, ¿no?, entre la gente y nosotros. Nunca tuvimos problemas, pero llamaba la atención. Años después, una vez que estaba en una guitarreada, era 5 años, 8 años, uno de los cantores, él solo se refirió y se acordó de uno de los grupos que iba a Caspinchango. Me emocionó tanto porque
Dice, yo era soldado en esa época, porque teníamos soldados a cargo, nosotros, mujeres soldados. Bueno, teníamos con muchos soldados cada grupo, lo teníamos que dirigir, y te digo que sí los dirigíamos. Bueno, y en Caspinchango, que yo no estuve ahí porque nos dividíamos, era mucha gente que viajaba. Seríamos como 20, 25 que viajábamos. Entonces llegamos al valle y se armaban por lo menos 3 grupos. Por ejemplo, uno en Cafayate, otro en Caspinchango, 4, otro en Santa María y otro en Punta de Balasto, que es al sur del valle. Yo supongamos, estuve en Punta de Balasto cuando estas chicas estuvieron en Caspinchango. Ahora, llegar a Caspinchango, que es un valle lateral, es una cosa terrible en aquella época, no había camino. Y nosotros habíamos tenido la feliz idea de llevar nuestro equipo de campo, nos habíamos hecho hacer unos baúles pintados de verde, pesadísimos, ¿no? Que era más o menos de este porte, donde poníamos todo el equipo, todas las cosas que íbamos a necesitar en el campo. Y también un poco de alimentos llevábamos ahí o cosas que comprábamos en la ciudad. Entonces, ¿qué se acordó este ex soldado? Que lo había pasado, parece increíble, todas las chicas jóvenes, te digo que había unas chicas divinas ahí en Caspinchango, ¿qué hacía? Cuando al atardecer o a la nochecita, después que se cenaba o se comía, ¿no? Que Susana estaba en Caspinchango, abría el baúl y sacaba chocolates y cigarrillos y le repartía. Dice, pero eso era extraordinario, claro, eran gente, todos los soldados que nos dieron eran nativos de Catamarca, del lado de Santa María, entonces era gente humilde, digamos, por ahí. Claro, veían un montón de cosas que nunca habían visto, ¿entendés? Bueno. Veo también algo muy importante, que la investigación arqueológica, uno va con un aspecto específico donde uno integra personas del lugar al trabajo. Es una posibilidad de diálogo muy interesante, porque vos no estás presentándote como un investigador social que vas a indagar sobre su realidad, sino que se genera conversaciones, intercambios muy abiertos donde surgen muchos aspectos que de alguna manera uno puede ir preguntando. ¿Saben por qué? Porque me di cuenta, sobre todo en Pueblo Nuevo, no sé qué les pasará a los antropólogos más jóvenes, me di cuenta que uno crea expectativas sobre la gente y yo no soporté eso. Ellos creían que nosotros con este trabajo íbamos a cambiar algo de su realidad y nosotros no logramos cambiar nada de esa realidad. Entonces yo dije, ahí yo sentí como una situación de ética, ¿no? Algo que todavía hoy, yo digo, pero ¿hasta dónde nosotros tenemos el derecho o debemos hacer esto, que uno ingresa como antropólogo a una comunidad de cualquier tipo, se generan relaciones, se generan expectativas y después normalmente no llega casi nada? Bueno, es una pregunta abierta, pero entonces a mí eso sí me afectó. Veo que el antropólogo tiene que tener mucho cuidado con eso y debe entrar por ahí con una actividad muy definida, como también comentaba Eduardo Menéndez, que justifique tu intervención o tu participación en determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, siendo maestro o llevando asuntos, talleres y cosas que de alguna manera entonces se genera todo un intercambio, hay posibilidad de observación de esas realidades, pero también hay una devolución a la gente. En la arqueología yo siento que sí, algo, es mínimo, pero nosotros con la interacción que se ha ido gestando a través de los años, ya ahora llevo, desde el 85 que volví a trabajar en proyectos de investigación en Santa María, digamos, hay una relación que la gente se pone contenta. Me emocionó muchísimo, eran unos 4 años, yo estaba en una farmacia, había mucha gente esperando,
Ahora Santa María, la ciudad ha crecido mucho, y una chica de unos 25 años, 30, me dice: Miriam, yo la conozco a usted. Dice: pero usted no sé. Le digo: no, yo no la conocí. Dice: le quiero decir, yo fui a visitar las excavaciones que usted hacía en Lampasito con la escuela primaria, y nunca me olvidé de eso. Entonces, viste, para mí eso fue una devolución, porque una de las cosas que tratamos de hacer, todo el grupo mío, los chicos jóvenes ahora están muy involucrados en eso. Yo ya ahora casi no voy al campo, voy a veces a ver algo, a poner el ojo, pero ya no, obviamente no escabo. Es interactuar con la gente, transmitiendo la importancia de que la gente valore el patrimonio cultural que tiene en la zona, de todo tipo, entre ellos incluido el patrimonio arqueológico, y tratar de transmitir un poco, de mover un poco la historia precolombina, ¿entendés? Porque ellos la captan mucho mejor a la parte precolombina que nosotros de la ciudad, porque ellos están ahí, ven. Ellos conocen lo que llaman los antigales, fíjense, antigales de antiguo, ¿saben? Y entonces lo de esta chica, por ejemplo, me pareció extraordinario, que ella vio. Nosotros, ¿qué les mostramos cuando excavamos? Que hay que tener cuidado, que no hay que saquear un lugar, que nosotros tenemos responsabilidad cuando hacemos una excavación y movemos la tierra y estamos descubriendo cosas de los antiguos, y que tenemos la obligación de registrarlos, de guardar lo que se va a guardar, y todo lo que está in situ, todas las estructuras habitacionales, por ejemplo, las casas antiguas, que de hecho un montón, ¿viste? Cuando se excava, lo que más excavamos normalmente son casas. Eso se vuelve a cubrir y se protege para el futuro, porque si vos lo dejás abierto y no se conserva, eso con las lluvias, con el tiempo, se destruye todo. Y eso los chicos lo aprenden así, no en una clase, lo aprendes en el campo. Eso, una experiencia que hicimos vinculada con eso, que fueron esos años, les digo que yo me agarraba la cabeza, pero estábamos haciendo una excavación muy grande, y de la escuela normal y de varias escuelas de Santa María nos venían a hacer las visitas en forma espontánea. Una de las mañanas, viste, así en una lomita, vemos a los chicos, eran como 100 metros. Dijimos: Dios mío, ¿qué hacemos con todos estos chicos? Y nosotros estábamos con una excavación como de, mira, teníamos cuadrículas de 4 por 4 metros, teníamos como 4 cuadrículas así, más otras en otros lugares, y todo tierra frágil, que si vos pisás el borde se desmorona, bueno, todo un lío. Entonces una querida amiga, Inés Maldonado, que ella vive en Rosario, había ido, y le encanta, es excelente para las visitas guiadas. Inés es fuera de serie, siempre le digo: Inés, vos te vas a ocupar de recibir a los chicos, por favor, y le haces la visita guiada. Tuvimos de jardín de infantes, por Dios, ¿viste? Entonces Inés dijo: mira, vamos a usar las zarandas finas donde están todas las piedritas, ¿viste? Se pasa la tierra más fina y se buscan así restos muy pequeños, por ejemplo de obsidiana, cuentitas de collar y todo, que aparecen ahí. Ay, no saben los chicos de jardín, enloquecido sacando las piedritas. Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo. Tendría por lo menos que comentarles la etapa más difícil de mi vida profesional, que fue en el 66, las renuncias, porque en Rosario, la Facultad de Filosofía y Letras, prácticamente casi el 100% de personal docente, primero los profesores renunciaron, todos los que iban desde Buenos Aires renunciaron. Por ejemplo, yo era ayudante de cátedra y jefe de trabajos prácticos del doctor Krapovicas, que después fue mi director de tesis. Él renunció cuando se produce la noche de los bastones largos. Acá hubo una cosa así, masiva.
y hasta renunció el que era nuestro decano, que me acuerdo que dijo: yo acá no voy a dejar entrar a la policía, ¿viste? Se paró presencié un hecho así en el hall de la facultad. Y bueno, fue una cosa terrible. Yo a partir de eso quedé fuera de la universidad. Yo ya como les digo, siempre trabajaba. Ahí yo ya me había casado. Entré a trabajar en los profesorados de historia. Trabajé en el profesorado de Villa Constitución, que fue un lugar muy importante. Hace un tiempo vi una publicación en una revista porque el director, una persona fuera de serie de ese profesorado, acogió a un montón de profesores que éramos renunciantes. Entonces les digo que era un lujo el profesorado de historia de San Nicolás, de Villa Constitución. Un lugar además muy también politizado y conflictivo, porque de ahí murió mucha gente y muchos desaparecidos por todas las fábricas, por todo el problema. Y también trabajé en San Nicolás, en el profesorado de San Nicolás, que era de otro carácter, pero lindo. Yo aprendí también, ahí estudié mucho, porque a mí me dieron una materia que era antropología y paleontología. Tuve que combinar antropología con paleontología. Me acuerdo que mi marido, por lo menos 2 o 3 años, me decía: ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo? Paleontología. Porque yo no había estudiado paleontología y todas mis estudiantes eran de ciencias naturales, sabían de invertebrados, de vertebrados y todo, y yo me sentía totalmente fuera de foco. Bueno, y después vino la primavera, o el interregno a veces decía, del 73 al 76. Entonces allí hubo un cambio grande en la Facultad de Filosofía y Letras y me llamaron a trabajar como profesora de Arqueología Americana. Fue una experiencia maravillosa. Yo tomé América del Sur, daba con este enfoque que a vos te preocupa. O sea, usábamos libros, por ejemplo, Lumbreras, que es el fundador prácticamente de la arqueología social latinoamericana. Vos lees un librito de los pueblos antiguos de Perú y podés entenderlo, cualquier persona puede entender e interesarse por esa historia. Bueno, el grupo que yo tenía era tanto de antropología como de historia, la materia, así que era un grupo grande, como de 40 estudiantes y demás. Un momento muy politizado, muy movilizado, pero muy, muy lindo. Creo que muy lindo el trabajo que hicimos en los prácticos, en las lecturas. Me acuerdo de un chico muy de una posición de izquierda el primer día que yo empezaba, además yo recién empezaba, era mi primer materia como profesora, y me dijo: bueno, dice, nosotros queremos, profesora, dice, queremos saber, queremos estudiar, pero esto es mucho, me dijo, viste, por el programa que era largo. Entonces yo le dije: mirá, la única manera es a través de la lectura, no hay otra. Le digo: lo vamos a ir viendo durante el año. Bueno, después resultó excelente. Tuve varios desaparecidos, alumnos míos que desaparecieron. Porque me acuerdo uno que era obrero metalúrgico. Bueno, fue muy difícil también y muy triste. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, en el 76, pasaron entre el marzo a junio, digamos, hubo varias cosas. Habían puesto bombas antes, en el 75, en algunas casas de profesores, y lamentablemente para mí muy doloroso, porque un primo mío, por parte paterna, me avisó, me dice: mirá, Miriam, andate porque si no vas a tener problemas. Y bueno, tantos han pasado lo que yo, viste, vos no creés, no sé. Bueno, dice: andate, y bueno, y a la semana me fueron a buscar. Estuve presa, pero tuve suerte, porque me llevaron el 20 de junio del 76. Y yo estaba presa cuando fue el 9 de julio, que bueno, los estudiantes secundarios se levantaron contra, que fue Videla, a Rosario, y abuchearon a Videla. Y yo estuve en el Pozo, en la central de policía, que ahora hicieron
museo. Era un subsuelo, yo le digo subsuelo del post. Era una cosa que estaba ahí abajo. Ahí me llevaron y levantaron a muchísimos estudiantes secundarios y torturaron. Bueno, una cosa terrible. Entonces, tuve suerte porque yo estuve muy pocos días. Yo después, primero fui muy ingenua porque yo no tenía participación política. Tenía una posición de izquierda, pero no tenía. Entonces dije, bueno, me van a soltar al día siguiente. Yo creo que mucha gente que la levantaron pensó eso. No, después me di cuenta que no, que ahí entraba y no sabía qué pasaba. Hablando de Villa Constitución, en el camión de la no me sale, miren, la negación que tengo de los del arma, no me sale el nombre, armada, bueno, de los soldados. Sí, el camión de que te llevaron, que era de los armada, algo de eso, del ejército. Claro, el ejército. El ejército. Bueno, iba Piccinini en el mismo lugar que iba tirado en el piso. A mí no me vendaron ni nada, pero iban hombres tirados en el camión. Y bueno, yo estuve poco tiempo. Tuve 20 días y tuve suerte, no me torturaron, pero fue una cosa, un paso muy importante en mi vida. En los dos sentidos. Nunca en ningún lugar sentí la solidaridad que sentí ahí adentro. Un pedazo de algodón, medio genial. Lo que fuera y circulaba a un nivel increíble, porque habremos sido 20 mujeres y unos 60, 80 hombres en ese lugar con un solo baño. O sea, eso fue algo extraordinario que viví. Y por otro lado, la locura de lo que fue la represión, porque arriba de donde yo dormía torturaban. Entonces, yo el primer día escuchaba ruidos fuertes, raros. Yo no preguntaba a nadie, vos tenés toda una desconfianza, no sabés en dónde estás, bueno, y no pregunté, pero al segundo o tercer día, alguien me dijo, no, están torturando. Empezaba a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y lógico, no podíamos dormir. A las 7 ellos venían con un supuesto desayuno y decían, todos a levantarse. No teníamos ni dónde caminar, pero bueno. Una cosa terrible. Y mientras yo estaba dentro, vino un estudiante que había sido estudiante mía, de mi materia. La bajaron. A ella la habían destruido. Así que bueno, cuando yo salí, mi marido hizo un trabajo día a día, todos los días lo iba a ver al teniente coronel o no sé quién estaba, bueno, y hablar de que yo que no tenía antecedentes, bueno, finalmente me soltaron, pero no me torturaron, me interrogaron vendada a las 2 de la mañana, me hicieron vestir y yo creí que me llevaban para matarme, te digo que ahí sí, porque ya ahí me había avivado de todo lo que pasaba ahí adentro, yo dije, me lleva. ¿Viste los traslados, eso que hacían? Yo dije, me lleva. Porque a las 2 de la mañana te van a entrevistar. Y se vístase. ¿Qué la tiene? Me tuvieron que ayudar, no me podía poner los pantalones. Y me entrevistaron vendada, pero por lo menos eran 5 personas las que eran militares. No sabes ese modo de hablar, ¿viste? Cortante, así. Creo que sí, que fue buena lo que yo declaré, que en el fondo no declaré ninguna, declaré mi situación vital en realidad, de que por algo que yo me gustaba hacer, que investigar, que era la arqueología o enseñar, que tenía un hijo de 8 meses, Diego tenía 8 meses cuando me llevaron, y una hija de 6 años, digo, ¿qué estoy haciendo acá yo? Pero esa era la pregunta. Sí, pero, bueno. Entonces me dijeron que bueno, si no había ninguna novedad, que en pocos días me soltaban. Pero me soltaron y a los 3 días me llegó la cesantía por prescindibilidad. Me dijeron, no hay ninguna cosa más en usted. Bueno, y después yo con el tiempo me fui enterando que la prescindibilidad implicaba que yo no podía trabajar en nada. Ni en la municipalidad, ni a nivel nacional, nada. Solo privado, algo que iba a conseguir privado. Y bueno, trabajé en Cachi, en
hice esa experiencia. O sea, he sido también, podríamos decir, un poco batalladora dentro de mis posibilidades. Mi marido me ayudó muchísimo. Me armó como una especie de lugar para trabajar en la carpintería con mis materiales arqueológicos que había sacado de la facultad. Pero bueno, me dejaron cesante en todos los profesorados. Yo trabajé en Mar del Plata con Menéndez. En esos años, entre el 70 y claro, hasta el 76, Eduardo me llamó a dar una materia en Mar del Plata, así que yo viajaba también a Mar del Plata. Viajé embarazada de mi hija y después de mi hijo. Viajaba desde Rosario, salía a las 8 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana a Mar del Plata. Era loca, te digo. Bueno, todo. Me llegó la prescindibilidad en todo, ¿viste? Mar del Plata, San Nicolás, Villa Constitución, boom, todo. Entonces, bueno, no me fui enseguida. Nos quedamos en Rosario. Rosario fue un lugar muy terrible, porque era una ciudad más chica, muy difícil. Y finalmente, después de mucho conversar con mi marido, nos fuimos a Ecuador. Yo me fui en 1981, como en septiembre, porque a través de la PNUD de la UNESCO, que estaba con sede en Lima, un colega peruano me recomendó mi nombre para una escuela de arqueología que estaba iniciándose en Guayaquil, Ecuador. Entonces me pagaron el pasaje, me dieron un monto de dinero y me fui primero. Y mi marido con mis 2 hijos, yo me fui en septiembre del 81 y ellos se fueron en enero del 82. Entonces desde esa fecha hasta enero de 1985 trabajé en la Escuela de Arqueología de Guayaquil. Debo decir de esa época, imagínense el exilio en un lugar muy difícil, Guayaquil muy difícil para nosotros, para adaptarnos. El clima es muy fuerte y bueno, todo. Pero de cualquier manera, como balance, digo, la gente, encantadora, te digo, los ecuatorianos, hay gente increíble. Aprendí muchas cosas a nivel antropológico, de las comidas, de las creencias, de las costumbres. Pude ver, con una perspectiva mayor distancia los procesos nuestros, porque nosotros estábamos en Ecuador cuando fue lo de las Malvinas. Yo hablaba con mi hermano en San Lorenzo y qué sé yo, y acá que se pensaba que íbamos bárbaros, y nosotros ya habíamos visto subir a los gurkas, ¿entendés? Por la televisión en Guayaquil vimos que en la Armada inglesa subían los gurkas y dijimos, los van a matar a todos, ¿entendés? Cuando Galtieri, medio borracho, no sé qué, que se acuerdan que hace un discurso, bueno, fue muy interesante, porque es lo que dicen también la gente que se ha ido a México. Vos ves, tenés otra perspectiva de las cosas. Y a nivel profesional debo decir que si lo que yo soy ahora, o que sé hacer, digamos, el hacer, cómo se corta y se cose en arqueología, yo lo aprendí en Guayaquil. ¿Por qué? Porque ahí mis compañeros, profesores, era un grupo pequeño, había 3 norteamericanos, un belga y 2 argentinas en este grupo. Y funcionó muy bien a nivel grupal, me recibieron excelentemente, y al mes más o menos que yo llegué, empezamos ya en la Escuela de Arqueología a trabajar en el campo, pero en una dimensión, en una escala que nunca se trabaja en Argentina, era el estilo norteamericano. Entonces, supongamos, yo llevaba a mi cargo como 12 estudiantes y los otros profesores otro tanto en el campo, todos excavando al mismo tiempo en un misma área arqueológica que era cerca de Guayaquil. Les digo que el primer tiempo era yo alumna y profesora, si yo no sabía un montón de cosas, acá no se sabían hacer. Así que bueno, me las tuve que arreglar con mis estudiantes. Pero sí, aprendí muchísimo. Ahí tuvimos descubrimientos importantes, eso que ustedes también preguntaban antes. ¿Qué es lo que te presenta la arqueología? Viste que teníamos un tipo de sedimentos en unos lugares, ahí es todo tierra. Es muy difícil de excavar y con un clima tropical, un calor.
y viste, veíamos un sedimento mezclado. Uno de mis compañeros con el que más tuve interacciones con Michael Muse, que vino hace pocos días porque está como asesor en la Wenner Gren. Michael es alguien fuera de serie. Entonces él estaba, digamos, en un área y yo a la continuación en otras cuadrículas, pero siempre más cerca de Mike. Y yo iba donde estaba excavando Mike, y Mike estaba en un pozo, estaba haciendo un sondeo profundísimo, estaba todo ese sedimento. Y después yo iba a lo mío y me empezó a aparecer lo mismo. Y ahí, un día dado, viste, me hizo clic. Yo dije, pero este es un pozo que estamos excavando nosotros, un pozo antiguo, donde los sedimentos estaban mezclados. Entonces salgo de la cuadrícula, me voy a hablar con Mike. Le digo, Mike, fíjate lo que vos tenés acá. Pero él estaba como a 3 metros de profundidad, ¿viste? Tenía una de las paredes de la cuadrícula, eso que yo le puse moteado, porque era como un moteadito, ¿viste? De distintos tipos de tierra y de color. Le digo, Mike, esto es un pozo. Fíjate cómo se ve el corte. Le digo, debe ser de una tumba de foso profundo que hay allá. Dice, sí. Bueno, y fue. Y era una tumba. O sea, el pozo nos avisó que debajo había una tumba. Que la excavamos en medio ya de las lluvias tropicales, le digo, en medio del barro. Fue una cosa tremenda, pero hicimos todo el rescate. Eso fue un gran descubrimiento, por ejemplo, viste, del campo, de la práctica, y que anunció o predijo, te permitía predecir que allí había tumbas, que es muy común en los Andes septentrionales, enterraban muy profundo, que creo que era para preservar a los difuntos. ¿Entendés? Hacían un foso y mezclaban todo, porque tiraban la tierra afuera, después rellenaban el foso. Y abajo, hacia un costado, excavaban como un horno de pan, digamos, una cosa así, hemisférica, y ahí colocaban a los difuntos con sus ofrendas. Es muy interesante. Bueno, y a fin del año 85, ahí llaman a concurso en la Cátedra de Arqueología Argentina, que era una materia nueva, que se había puesto en la reforma de plan de estudio cuando se produce el cambio de gobierno, digamos, ¿no? Entonces me presenté al concurso de Arqueología Argentina, que era lo que a mí me interesaba particularmente. Y estuve un jurado muy bueno, que estaba Rex González, Víctor Núñez Regueiro y Osvaldo Heredia, otro querido arqueólogo ya fallecido también. Bueno, fue muy lindo, me felicitaron. Y bueno, y tuve la cátedra hasta que me jubilé. Desde el año 86 fue la primera cursada, hasta creo que como el 2008 seguí como en esa cátedra. Así que bueno, para mí esta etapa de Buenos Aires debo agradecer profundamente a la comunidad de antropólogos, a los amigos, porque nunca nunca me sentí discriminada, que yo fuera de otro lugar, al contrario. Y hasta ahora siento una muy buena relación que me gratifica mucho. Y por otro lado, en realidad a nivel profesional, los logros principales que yo he tenido o he llegado a lograr es ahora, en esta etapa ya de continuidad. Ahí puedo vivenciar lo que es la continuidad de un trabajo. Piensen que yo no tenía doctorados hasta que me presenté al CONICET, no había podido dirigir porque ni yo terminé mi tesis de hecho en el año 89, ya había ingresado a CONICET, porque no pude terminar la tesis en esos años. Me llevé todos los papeles a Ecuador y ¿saben qué hacía los fines de semana para sentirme bien? Me sentaba en una mesa y me ponía a trabajar con los materiales, porque era todo ya registros que yo podía trabajar sin trabajo de campo. Porque ¿saben qué hice de tesis? Y vuelvo a la historia con la que empecé de mi papá recorriendo el cementerio. A propuesta de Rex González, trabajé los contextos funerarios excavados por el padre Lepelle en San Pedro de Atacama, Chile.
Estuve 3 meses allá registrando y bueno, sobre eso trabajé. La verdad que un trabajo enorme fue. Y también ahí de nuevo, lo que yo les digo, miren que estuve rodeada de momias mientras estaba ahí sola lo que era San Pedro de Atacama en aquella época. Ahora es un boom turístico, no saben, no había ni teléfono, un solo teléfono que tenía el padre, y el correo llegaba una vez por semana a San Pedro cuando yo estuve ahí, pero ya tenía la excavación de enorme cantidad de tumbas de los atacameños, digamos, y había muchas momias porque es un lugar, el desierto absoluto. Entonces fue como es como el paraíso el arqueólogo ahí. Y sí, porque vos llegás a la persona, no sé cómo decir, bueno, es así. Bueno, por supuesto, es un difunto, ¿no? Pero tenés todos los elementos para aproximarte a su realidad. De hecho, había una de las momias que todavía creo que la tienen expuesta, que le habían puesto Miss Chile 1958. Yo viajé en 1963, recién casada encima. Me casé en enero y en septiembre de ese año, del 64, viajé. Miss Chile, porque era una mujer de unos 25 años, se calcula la edad de muerte, y unas trenzas, ¿viste? Y tenía, porque a ustedes les va a parecer a lo mejor algo lógico, extraño, al que no ha trabajado con esto, pero tenía una actitud muy pacífica, ¿entendés? Se la veía perfecta, se ve todo el cuerpo, vestido, por supuesto, con todas sus ropas y sus ofrendas. Bueno, entonces, volviendo a Buenos Aires, recién cuando en medio de las cátedras y de Junta y de CONICET y demás, ahí logro terminar la tesis. En 1989 la presenté y la defendí en el 90, que fue lindo, muy lindo, porque tuvieron la atención de Rosario de mandar al jurado que era de Rosario y con el libro de acta y todo acá, a Buenos Aires, y la defensa fue en el Museo Etnográfico. Fue una deferencia que me hicieron. Les cuento que sufrí tanto con el tema de la tesis, me discriminaron tanto en la época militar, que como yo fui declarada prescindible, me negaron como directora a Rex González. Me hicieron todo un expediente así rarísimo. Yo objeté, me llevó años eso a nivel legal. Y cuando yo fui en el año 85 a Rosario con esta nueva gestión y pedí mi expediente para ver, el expediente tenía más de 1000 fojas, mi expediente de doctorado, por todo lo que... Entonces yo pude defender mi tesis después de tantos años porque la gestión de 1985 reconoció todo lo que me había ocurrido en este tiempo y me dijeron que estaba en condiciones de defender mi tesis, porque me podrían haber dicho, no, usted ya no puede porque ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, finalmente lo logré. Miren, yo estuve en algunas reuniones en la época de cuando se estaba iniciando lo del colegio graduado, en la época de la dictadura, y debo decir, vine pocas veces, habré venido 2 veces, no sé, que es alguna reunión, fue muy importante porque fue un lugar que se podía uno reunir de alguna manera y intercambiar o conversar con otros profesionales cuando era un páramo, digamos, ¿no? El ambiente. Y creo que hubo una reunión en 1979, que fueron las jornadas de arqueología del noroeste argentino, que se hicieron en la Universidad Católica, que casualmente hizo esas jornadas donde se reunió mucha gente y se publicaron las actas,
y ahí estaban con lugar de trabajo Rex González, que lo habían sacado de La Plata y lo querían echar de CONICET. Entonces la que era directora de ese instituto le dio lugar de trabajo y ahí lo aceptaron, y también Carlos Gradín y Pedro Crapovicas, que les habían sacado los lugares de trabajo, pues trataban de eliminar. Y me parece que en esa misma circunstancia tuvimos una reunión. Después no me acuerdo, sé que vine a alguna otra, pero no recuerdo la fecha. Y después, cuando yo ya estaba acá en Buenos Aires, el primer grupo, ¿se acuerdan cuando estaba toda la, no sé si recuerdan, para lograr la personería jurídica, que lo hizo, ¿cómo se llama el antropólogo que está ahora en el INA? Que fue Marcelo Álvarez. Marcelo Álvarez. Yo les digo, lo que ha trabajado Marcelo, Cristina Soruco, la esposa de Guillermo Madrazo también, Guillermo Madrazo, Él es el de Olavarría. de Olavarría, han sido cruciales, porque si no hubiera sido la tenacidad y persistencia, por ejemplo, de Álvarez, no se hubiera logrado, y fue muy importante sacar eso. Estuvo varios años frenada la personería porque por las incumbencias famosas, iba y venía al ministerio, iba y venía. Ahora hay muchos reclamos. Primero, que habría que trabajar un código de ética, no sé si ustedes ya lo tienen, no, habría que hacerlo. Sería importante. Habría que ver los puntos que se dan a la organización de un código de ética, pero en último término, en función de experiencias que he visto operando, por ejemplo, en Chile, frente a dirimir conflictos de gestión o de tipo profesional, es muy importante el trabajo a través de un comité, donde un comité que actúe con mucha prudencia y seriedad, donde las partes en conflictos pueden dirimir sus diferencias, ¿no? Lo vi funcionando, les digo, muy impresionante en Chile, en una reunión, pues yo soy miembro de la Sociedad de Arqueología Chilena, porque yo hice mi tesis allá y me valoran mucho por eso. Así que hace años que soy miembro. Entonces yo trato de mantenerme siempre un poquito aparte, porque hay asuntos propios del interior, digamos, de la comunidad chilena que no me gusta meterme, pero bueno, en unas jornadas que era también de reflexión, como de los 30 años, ya no me acuerdo, de la sociedad, presencié una discusión con un problema de un trabajo en un área arqueológica, ¿no? Que estaba trabajando una persona y después hubo un avance de otro grupo y fue muy fuerte, pero se llegó a un acuerdo. Entonces me pareció muy valiente de parte de la comunidad chilena, ¿viste? De hacerlo en forma pública, que nosotros presenciáramos todo lo que se decía. De un lado y de otro, fue muy bueno eso. Entonces yo veo por un lado que es importante el comité trabajar con papeles y con presentaciones, situación de defensa y todo, pero también la parte pública en algún momento me pareció muy importante, porque vos vas haciendo opinión, ¿entendés? La gente que está presente, bueno, es lo mismo que en un juicio, vos vas generando qué es lo que pasa. Por otro lado, considero muy importante el comité de ética en relación con los pueblos originarios, porque en arqueología están surgiendo ya, en varias provincias hay problemas con las comunidades que ya están reconocidas a nivel nacional y que no dejan entrar o que ponen restricciones a los arqueólogos para ingresar. En la Quebrada Humahuaca, definido. Desde que se hizo Patrimonio de la Humanidad, no dejan, y ahora hay en varias provincias. Entonces, el APRA, que es el de arqueólogos, la nueva comisión está muy dirigida a proteger a los arqueólogos profesionales, cosa que yo respeto y considero importante, que sí, tiene que haber una organización que defienda al arqueólogo profesional, porque el arqueólogo va al lugar con permiso de la provincia, con todas tus cosas en regla, pero el tema de la comunidad no se resuelve por el permiso de la provincia ni nada, ahí tenés que ir
mano a mano con el representante de una o de varias comunidades, según como sea el caso, y llegar a un acuerdo. Hay que acordar y decir, bueno, entonces el APRA está más dirigido a la defensa profesional, y yo creo que no, que tiene que ser bien cuidadoso, un punto, una línea media donde se sepa que hay dos ámbitos en conflicto, que es necesario llegar a un acuerdo, a una negociación. Y ahí el Colegio de Graduados en Antropología, con muchos otros problemas, ¿verdad?, de tipo social, creo que puede ser bien importante. En este sentido, también quiero decirles, no tiene que ver con el colegio, con la parte de ética, pero bueno, que no sé si lo expresé, que yo siento un compromiso un poco ético, también desde el punto de vista ético, entre lo que cada grupo originario actual que se ha autogestado, o una etnogénesis, por ejemplo los comechingones que hay ahora, o los de Aguito Calchaquí, los collas, cualquiera, los respeto profundamente, los respeto, entiendo su lucha, sus sufrimientos, y lo que ellos toman como justificación, digamos, de tipo histórico de su cosa. Pero también soy consciente que, por ejemplo, todos los pueblos, los grupos que ahora son comunidades indígenas del noroeste, saben que dicen rescatan a los incas. Viste, tienen la bandera esa de los cuadrados, bueno, y demás. Huipala. Sí, yo lo respeto. Está muy bien, porque los incas vienen a ser como el principal bandera, la principal bandera, ¿entendés? Pero yo también sé que de alguna manera, a futuro, a los chicos, a la gente, también hay que luchar por la historia de lo que fue en el pasado, que no fue así, porque los incas fueron dominadores de la gente del noroeste argentino, ¿entendés? Y debieron matar mucha gente, porque hubo rebeliones en el noroeste, no todos aceptaron, era un imperio, no solo los españoles, los incas también. Bueno, ahora ellos no, si vos decís eso les agarra un ataque, pero quiero decir que nosotros como profesionales también tenemos que luchar por esto otro, porque es dar voz a otra gente, si no, con el parlamento actual de los pueblos que toman lo que pueden o los que les conviene políticamente, y yo lo respeto, pero se borra esa otra parte de la historia. Y nosotros yo por lo menos siento ese compromiso, que hay que dejarlos también, hay que dejar salir las otras voces, o lo que uno puede reconstruir de esas voces. Lo fundamental, por otro lado, para el comité ético tiene que haber los miembros que integren la comisión, tiene que ser gente muy, muy prudente y seria. Ese es un punto crucial, no solo lo que ustedes vayan a armar como reglamentación o que se tendrá que armar, sino cómo actúa el comité. Y después caso por caso, o sea, vieron, los problemas de ética o los problemas de conflictos no se pueden resolver en forma general. Es necesario trabajar caso por caso, con mucha tranquilidad, y por eso tampoco las leyes para los pueblos originarios, por ley, la restitución de restos humanos, por ejemplo. Bueno, está la ley, ahora muy, muy breve, muy poco reglamentada, pero es un problema entonces, porque hay que ir viendo caso por caso qué tipo de restitución, quiénes, cómo. Me parece muy interesante esto que decís, en función de lo que planteas desde el principio de la entrevista, porque a mí me queda como un eje conductor de tu entrevista esta cuestión de rescatar el patrimonio cultural, y como eso como problema ético de devolución y de relación con nosotros. Me parece que es entrar en lo que venís proponiendo a lo largo de toda la entrevista. Es verdad. Es verdad. Siempre nos arrepentimos de cosas. Creo que una de las cosas que lo escuché el otro día al ver la entrevista de Eduardo, comparto la opinión que las renuncias de 66 fueron muy negativas. Yo en el momento estaba muy convencida,
mi esposo Edgar no, tuvimos noches enteras de discusión que me decían, no Miriam, no hay que renunciar, no deben renunciar. ¿Viste? Y nosotros, bueno, yo era una ayudante, recién empezaba, o jefe de trabajos prácticos era. Entonces todos mis profesores, yo digo, pero ¿cómo? Yo me voy a quedar, ya habían renunciado todos los profesores, yo no me podía quedar en realidad, porque yo no era cabeza de cátedra, pero fue muy negativo. Les digo, Rosario, para mí la Facultad de Filosofía y Letras, años que no logró levantarse después de eso. Se fueron todos los profesores de primer nivel que tenía, y además quedó en manos de gente terrible, que tiraron, por ejemplo, la excavación del Alamito de Víctor Núñez Regueiro, en la cual yo había participado, estaba todo clasificado, perfectamente ordenado, y lo había hecho él en la Smithsonian, en Estados Unidos. Una de las chicas me llamó a mi casa cuando ya estaba cesante, diciendo, Miriam, a ver si podés venir a salvar el material. Han tirado todo el material Alamito al patio, ¿viste el patio central de la facultad? Como basura. ¿Entendés? Yo no pude hacer nada. Solo fui a ver y te digo que me largué a llorar. Yo digo, no puede ser esto. Entonces, eso creo que es para reflexionar. Hubo mucha ingenuidad y también tal vez una especie de individual diciendo, no, pero nuestra renuncia, nuestra firma va a golpearlos, va a hacerlos reflexionar. No, evidentemente, bueno, creo que eso es una de las cosas. Bueno, en otro sentido, viste, siempre, si bien mi decisión de seguir arqueología o de dedicarme a la investigación arqueológica ha sido muy definida, cada tanto tengo mis llamadas en otro sentido, ¿no? Que por qué no me dediqué a la antropología. Podría haberme dedicado perfectamente, porque me gusta, me interesa, o a la historia, ¿no? Entonces ahí siento un momento de un desafío en otro sentido, porque obviamente si yo estuviera trabajando en antropología social, las lecturas mías serían mucho más profundas de pensadores o de gente que ha trabajado mucho, y yo puedo leer en forma aleatoria. En realidad hay partes que sí y otras que yo no puedo consultar apropiadamente, porque la arqueología me exige ver otras cosas. Y lo mismo de historia, porque sí me provoca inquietud este asunto que planteé antes, entre el siglo XVI, XVII y XVIII, y también la continuidad hasta la época ya independiente. Me parece que hay que seguir trabajando mucho el nexo entre en la historia entre el siglo XVI o siglo XV, que sería precolombino, y lo post, la conquista. Hay que terminar con ese corte, y para eso se requiere un trabajo al estilo, digamos, de Brodel, de la larga duración o algo así, verlo, ¿no?, en perspectiva y seguir a la gente. Si ustedes me preguntan qué es lo que más, no sé, la mayor satisfacción mía en el trabajo de investigación es el descubrimiento de algo. A veces puede ser una cosa muy nimia de algún modo, pero no, nunca lo es. Pero, viste, cuando vos a través de la excavación encontrás lo que nosotros llamamos una estructura, un rasgo de algo del pasado, de una actividad del pasado, es un momento muy importante, muy importante. Es lo más, para mí, lo más impactante. Entonces la gente, cuando te ve la práctica en el campo, participa de ese proceso del descubrimiento a través de una materialidad que no es lo mismo por transmisión por lenguaje, lo estás viendo en la cosa concreta, ¿no?, en la tierra. Me gusta mucho digamos, la indagación, que tiene mucho del aspecto de la investigación, de alguna manera, de un detective, que es como un desafío, ¿no? Vos tenés una serie de rastros en la tierra que nunca son fáciles de leer, de interpretar, y un desafío. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Como dice mi nieto ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
esto? Y cuando me doy cuenta, cuando encuentro la respuesta, eso es para mí un momento de máxima felicidad. Tengo un ejemplo de los muchos. Durante años, con otro querido investigador que fue mi primer doctorado, el doctor Luis González, al cual les invito que por ahí lo entrevisten porque es genial y tiene muchas historias. Teníamos un sitio, ¿no?, que se llama, nosotros ponemos número a los lugares porque no sabemos los nombres originales, entonces según la localidad o qué sé yo, Rincón Chico número 15 es un área que sabemos que hay estructuras arqueológicas tapadas. Eso lo descubrí yo con otro grupo como por el 1985, cuando yo empecé acá en Buenos Aires a trabajar. Levantamos los planos y ahí vimos que hacia el sur de esta área arqueológica un montículo. ¿Viste? Un montículo. Dijimos muchas cosas del montículo. Veíamos que tenía piedra, entonces dijimos una pacheta, como las pachetas que todavía hoy se hacen en el norte. El viajero coloca la piedrita y va deseando buen camino, bueno. Pero era raro, era medio bajo, ¿no? Antiguo, bueno. Y pasaron años, como por 1990 y tanto, ya no me acuerdo, 92, no, debe haber sido entre 94, una cosa así. Otro día que andábamos por ahí con Luis, los dos solos, la gente no sé, estaba trabajando en otro lugar, fuimos a ver de nuevo el sitio. Y yo le digo, Luis, vamos a ver el montículo. ¿Qué es este montículo? ¿Qué es esto? Me dice mi nieto. Dice, sí, qué sé yo. Y vamos, nos acercamos. Y yo, viste, son esas cosas que se te hace clic. Me tiré al piso, porque lo he hecho muchas veces en el campo. Me tiro al piso, porque en el piso vos ves muy de cerca los rastros más chiquititos que no lo ves de la distancia de mi altura. Me tiro al piso, levanto así una de las piezas, viste, supuesta piedra que había ahí, y encuentro un pedazo de refractario de cerámica, digamos, de metalurgia, con enorme cantidad de impregnaciones de metal fundido, o sea, de un objeto que había estado en uso en ese lugar para la fundición de metales. Luis, le digo, esto es de metalurgia. ¿Entendés? Y bueno, y te digo, esos son los grandes hornos tipo Guairas, que son los únicos conocidos de los Andes meridionales, que después Luis, su tesis de doctorado fundamentalmente, la hizo sobre la excavación de ese montículo. Y ahí entendimos después, a través de la excavación, después entonces él me dijo, sí, esto es de metalurgia, y empezó a recoger, y estaba lleno de pedazos rotos de refractarios junto con piedras calcinadas, con piedras quemadas. Dijimos, acá hubo una gran actividad de metalurgia del bronce, porque miren que en el bronce, para producir bronce, se levanta a 1000 grados de temperatura. Hay procesos químicos de fundición de los minerales y demás que deja huellas muy fuertes. Bueno, y la excavación posterior que se planeó sobre ese montículo demostró cómo se había usado y por qué quedaba como montículo. Cada vez que se hacía una fundición de mineral para sacar el cobre del mineral, que en los alrededores hay muchos, de hecho, no sé si saben, estamos a pocos kilómetros de donde está la minera lumbrera ahora. Tiene que ver con eso, con la extracción del cobre. Se hacía la montañita con piedras mezclada con carbón, que ahora ya sabemos que era carbón hecho en base al garrobo para levantar más temperatura, y adentro mezclado los pedazos de mineral, en donde te tiene que separar la ganga por un lado y por otro va a ir el metal fundido. ¿Qué teníamos el montículo? El montículo era la enorme cantidad de piedras y la ganga que había quedado. Entonces, cada vez que se hacía un horno se desarmaba, por eso formó un montículo. Entonces, después cuando la excavación se amplió, demostró las bases de varios de estos hornos. Fue creo que uno de los grandes descubrimientos que se hizo.
Y después en el acá, en mi mesa, cuando leo o estoy trabajando en algún artículo o tengo que corregir alguna de las tesis de mis estudiantes, por ejemplo, no tengo memoria, obviamente, para muchas otras cosas. Por ejemplo, me olvido a veces los cumpleaños, que es muy desagradable. Pero tengo una memoria para los trabajos de campo, que es algo, todos me dicen, pero Miriam, yo me acuerdo que de tal campaña, quién estaba, qué apareció. Sí, porque es experiencia, ¿no? Claro, es la vivencia mía que tengo ahí. Entonces, viste, en algún momento que estoy acá tranquila, sentada, me hace clic. Y digo, pero esto con esto, tiene que ver con esto, ¿entendés? En alguna de las cosas de interpretación. Porque en realidad lo que hoy les comenté, creo que fuera de cámara, es que la arqueología es muy linda, es muy interesante, porque vos vas en forma retrospectiva a épocas antiguas de poblaciones que han sido ágrafas, que no tienen forma de contar su historia. Ese es el tema. Pero por otro lado, el hecho que son ágrafas, nosotros no tenemos testimonios digamos, escritos, orales, que sí tiene el antropólogo que trabaja en la actualidad. Entonces, es un gran desafío y una gran carencia que tenemos, ¿no? Pero yo siempre no pienso en los materiales. Por ahí otros arqueólogos, viste, están con otro enfoque, les interesa la clasificación de materiales, no sé. No, a mí siempre me interesa la gente del pasado. De alguna manera, siempre que estoy trabajando, estoy pensando y estoy tratando de llegar a la gente. Sé que no puedo llegar a un individuo y que no voy a saber nunca cómo se llamaban a sí mismos, ¿no? Pero puedo ¿no? desbrozar o encontrar partes de su historia, ¿no? A través de los restos materiales que han quedado de su vida. Entonces estos restos materiales son difíciles de leer, pero por otro lado son interesantes porque muchos de ellos no son intencionales, te está dejando de su actividad diaria, de su hacer, de su trabajo, de su alimentación, de sus creencias, obviamente. Entonces, bueno, eso es lo que siempre me convoca y es un continuo desafío. Entonces, ¿qué es lo que valoro de este jardín? Que no vienen ni palomas ni gorriones. No viene lo europeo. Mirá si soy tendenciosa.